En un mundo donde las narrativas intervienen en la intención de voto de los ciudadanos, es importante conocer lo que caracteriza una campaña electoral significativa y exitosa. En virtud de esto, estudiaremos la trayectoria y estrategias aplicadas por José Antonio Kast en 2025, presidente electo de Chile con cifras históricas y particularidades mediáticas. Bienvenidos a este análisis político. El respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones. José Antonio Kast es un abogado y político chileno de tendencia conservadora y tradicional. Actualmente es el presidente electo de Chile y ha sido calificado por distintos medios internacionales como CNN y BBC como ultraderechista. Respecto a su trayectoria, José Antonio Kast es egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y comenzó su carrera política en la Unión Demócrata Independiente, en ese entonces el partido más relevante de la derecha luego de la dictadura. Kast abandona este partido político en 2016, alegando una especie de ablandamiento de los valores tradicionales. En las elecciones de 2017 se postula como candidato independiente y resulta en el cuarto lugar. Más adelante, en 2019, funda el Partido Republicano y se prepara para las elecciones de 2021, en las cuales tampoco resulta electo. No obstante, en el año 2025 resulta electo en balotaje con cifras históricas. En la primera vuelta electoral, Kast obtiene el segundo lugar con el 23,93% de votos, frente a Janet Jara con el 26,85% del capital electoral. Como ninguno de los candidatos alcanza el porcentaje mínimo para resultar electo, se realiza la segunda vuelta electoral que deja victorioso a Kast con 7.254.850 votos, lo que representa el mayor respaldo nominal de la historia de Chile y, asimismo, el 58,16% de votantes, que es el segundo porcentaje más alto registrado en la nación desde su retorno a la democracia. Ahora bien, la ideología que profesa Kast se centra en valores conservadores y seguridad nacional. Se ha pronunciado en defensa de la vida desde la concepción y en rechazo a la agenda de identidad de género y el matrimonio igualitario, promoviendo una visión de familia un poco más tradicional. Asimismo, propone control fronterizo estricto y control de la inmigración. Ahora analizamos las propuestas de campaña de José Antonio Kast y cómo éstas lograron consolidar su victoria en 2025. Su triunfo se entiende en un contexto muy particular. El país atravesaba una crisis multidimensional, estancamiento económico, cansancio ciudadano después de procesos constituyentes fallidos y sobre todo una crisis de seguridad pública sin precedentes. Frente a este escenario, Kast presentó su programa La Fuerza del Cambio, una versión más breve y estratégica de sus propuestas. El objetivo era claro: centrarse en medidas concretas y de rápida implementación, evitando los debates ideológicos que antes habían debilitado su candidatura. El primer eje fue la emergencia de seguridad. En ese momento, el 39% de los chilenos declaraba tener miedo de salir a la calle. Además, el avance del crimen organizado transnacional, como el grupo criminal Tren de Aragua, había aumentado la percepción de desorden. Ante esto, Kast propuso el Plan Implacable. Este plan incluye la creación de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico y la prohibición de los llamados narcofunerales. También planteó restaurar el principio de autoridad entregando respaldo político y jurídico a las Fuerzas Armadas. Con este discurso buscó conectar con el llamado electorado del miedo, posicionándose como el candidato capaz de restablecer el orden. El segundo eje fue la crisis migratoria. El descontrol en la frontera norte se convirtió en un tema central de su campaña. Su propuesta llamada Escudo Fronterizo plantea construir barreras físicas con vallas de 5 metros y zanjas de 3 metros.
además de desplegar 3.000 militares de forma permanente en la frontera. El plan también contempla la expulsión de aproximadamente 300.000 inmigrantes irregulares, otorgándoles 111 días de plazo para abandonar el país voluntariamente antes de aplicar medidas de fuerza. Esta propuesta se apoyó en la percepción de que la migración irregular estaba presionando los servicios sociales y las condiciones económicas de muchas familias chilenas. El tercer eje fue la emergencia económica. Durante la administración anterior, el crecimiento promedio fue de apenas 1.8% anual y el desempleo se mantuvo entre 8.4 y 8.7%. Ante esto, Kast propuso un modelo de austeridad estatal y reactivación privada. Entre sus medidas destacan un recorte de $6.000 millones en 18 meses para eliminar el llamado despilfarro político, la reducción del impuesto corporativo del 27 al 23% y la eliminación gradual de las contribuciones a la primera vivienda. Además, utilizó las consignas como Te amo PGU en referencia a la pensión garantizada universal y Chao préstamo para transmitir que los beneficios sociales no desaparecerían, sino que serán administrados de manera más eficiente. El cuarto eje fue la emergencia social, especialmente en salud, educación y vivienda. En salud, el país tenía listas de espera de más de 2.7 millones de personas. Por eso propuso el Plan Cero, que plantea declarar una emergencia sanitaria nacional y derivar pacientes al sector privado financiados por el Estado a través de FONASA. En educación, su propuesta Patines para Chile busca reforzar la libertad de enseñanza, eliminando el sistema de asignación aleatorio de colegios, conocido como la tombola, y devolviendo a los padres la posibilidad de elegir el colegio de sus hijos. Y en vivienda, el plan Tu Casa tiene como objetivo crear 500.000 nuevas soluciones habitacionales, facilitando subsidios para la autoconstrucción y promoviendo viviendas cercanas a ejes de transporte. Finalmente, el éxito de esta campaña también se explicó por su estrategia digital. Kast utilizó lo que algunos analistas llaman la TikTokización de la política. Mensajes simples, directos y segmentados para distintos públicos, como vivienda para jóvenes y pensiones para adultos mayores. Al mismo tiempo, evitó profundizar en temas morales divisivos, dejando esos debates a otras figuras de su sector. Así, su campaña se centró en una idea principal: presentarse como el candidato capaz de gestionar la crisis que vivía Chile. Propuestas y estrategias de campaña. La campaña de José Antonio Kast se construyó alrededor de temas que resonaban fuertemente con la opinión pública. Su propuesta se centró en seguridad y migración. Para entender el porqué de su propuesta, recordemos que durante el año 2021, en su campaña presidencial, Kast basó su mensaje en los valores tradicionales, enfatizando su oposición al matrimonio igualitario y al derecho al aborto. Esto no tuvo suficiente aceptación en un Chile donde las políticas de inclusión predominan. Los resultados fueron visibles en su derrota. Ahora bien, durante su campaña presidencial 2025, mantuvo un discurso firme basado en su propuesta Plan Implacable, enfocada en enfrentar al crimen organizado y restablecer el orden. Esto en un contexto donde Chile ha sido golpeado por el aumento de la violencia urbana y la migración ilegal. Kast manejó una narrativa donde el crimen era percibido como un problema grave que requería mano dura y respuestas contundentes. Prometió fortalecer la policía, ampliar el uso de las Fuerzas Armadas en zonas conflictivas y endurecer penas. Asimismo, también habló de la construcción de cárceles de máxima seguridad. Mientras que las encuestas señalan que 88% de los chilenos creen que su país es ahora más inseguro, lo cierto es que solo 6% de los participantes en esos sondeos han sufrido realmente delitos violentos. Estas propuestas fueron presentadas no solo como políticas públicas, sino como respuestas a una crisis nacional, lo que permitió movilizar a votantes preocupados por seguridad, orden y estabilidad.
En otro sentido, la migración irregular se convirtió en bandera. Kast prometió la deportación de miles de personas sin documentación legal, la construcción de barreras físicas en la frontera norte y la creación de una fuerza especial para perseguir inmigrantes no autorizados. Esto también fue presentado en medio de una inconformidad de parte de la mayoría de los chilenos con la migración. Cabe destacar que Kast fue uno de los candidatos que más invirtió en publicidad política digital desde el inicio del periodo de campaña legal. Durante la primera semana de campaña, lideró el gasto en anuncios pagados en plataformas como Facebook e Instagram, con millones de impresiones, especialmente en regiones claves como la metropolitana. Además del marketing digital, la campaña incluyó actos masivos, como un cierre en el Movistar Arena de Santiago, con miles de asistentes bajo el lema "La tercera es la vencida", reforzando su narrativa de persistencia y cambio. Muchos de estos eventos se diseñaron para recibir cobertura mediática y mostrar fuerza política y presencia en terreno, una estrategia que para Kast tuvo validez. Su equipo contó con especialistas y periodistas enfocados en segmentar mensajes según audiencias y zonas geográficas, buscando consolidar conciencia de marca electoral temprano. Según investigaciones sobre el comportamiento comunicacional de su comando, Kast y su equipo restringieron entrevistas y acceso con agencias internacionales y algunos medios tradicionales, rechazando solicitudes de corresponsales extranjeros en varias ocasiones. Esta estrategia puede entenderse como un intento por controlar el flujo de información y evitar preguntas difíciles o enfoques críticos que podrían perjudicar la narrativa principal de la campaña. El doctor en Ciencias Sociales, Alejandro Olivares, explicó: es básicamente una estrategia muy inteligente, ampliando luego que es una estrategia que la gran mayoría de los estrategas políticos, de los analistas, le recomendarían habitualmente a la persona que va primero en las encuestas y que no tiene por qué entrar al debate si él es el que va puntero, tal como es el caso de Kast. Ahora veamos qué modelos de comunicación se ven reflejados en la campaña. En primer lugar, tenemos el modelo de la agenda setting, tomando en cuenta que este modelo establece que los medios no nos dicen qué pensar, sino en qué temas debemos pensar. En la página oficial de Kast se observa que los temas principales que aparecen son seguridad, fronteras e infancia, así como otros planes que tienen que ver con migración, narcotráfico, adultos mayores, educación, hogar, entre otros. Esto influye en qué temas debe pensar el ciudadano. Es por ello que el marketing político de Kast utiliza la web para darle mayor importancia al orden público, lo cual obliga al votante a evaluar al candidato bajo ese marco. Además, no solo propone los temas, también define qué pensar sobre ellos. Esto se ve reflejado al vincular la seguridad con atributos de autoridad y orden. En este sentido, se intenta ajustar la percepción del público sobre las cualidades de su propuesta y como resultado de la agenda, Kast logró que temas como economía o salud pasaran a un segundo plano. También tenemos el modelo de framing. Este puede definirse como un proceso en el cual se seleccionan ciertos aspectos de la realidad y darles más relevancia en un texto comunicativo. Kast, en su página oficial, utiliza nombres o palabras particulares que hacen referencia a aspectos de la realidad de Chile. En el título de algunas propuestas no utiliza palabras evidentes como reforma del sistema penitenciario. Para referirse a esto menciona de manera general el Plan Cancerbero y para el caso del control de comercio ambulante se menciona el Plan Barrido Total. Cada nombre puede considerarse como un frame o marco.
Es decir, que la palabra barrido sugiere limpieza en algo sucio y la palabra cancerbero evoca protección. Esto simplifica conceptos que son complejos en imágenes mentales más fáciles de digerir para el ciudadano. También es visible la teoría de usos y gratificaciones, siendo este un modelo de comunicación que considera a las audiencias como sujetos activos en el proceso comunicativo y que se enfrasca en qué buscan las audiencias en los medios y cómo utilizan los contenidos mediáticos para satisfacer sus necesidades. La página oficial de CAST cumple con esta teoría al ser una plataforma que permite que el usuario pueda elegir qué propuestas leer, considerando así que los votantes que ingresan no son receptores pasivos, sino que buscan activamente información que responda a sus necesidades de integración social o afirmación de valores. La campaña además permite la búsqueda para satisfacer las preferencias específicas del usuario. El modelo de la aguja hipodérmica, aunque es un modelo clásico, en la campaña de 2025 se observó una versión modernizada a través de la comunicación de impacto directo. CAS utilizó mensajes cortos, potentes y repetitivos sobre la crisis de seguridad. El mensaje seguridad o caos buscaba una reacción inmediata en el electorado basada en el miedo y la necesidad de protección. No buscaba el debate profundo, sino inyectar una sensación de urgencia que posicionara a CAS como la única solución mano dura. Y finalmente, el modelo de la mediatización y comunicación política 2.0, siendo un modelo contemporáneo que ha incorporado las transformaciones de los medios y las prácticas políticas de la era digital. En este caso, el uso de la plataforma digital propia para plasmar la campaña política es un claro ejemplo de la mediatización 2.0. José Antonio Cast ejerce un poder de comunicación digital al configurar sus propios marcos interpretativos directamente para el ciudadano, sin la intermediación necesaria de los medios tradicionales. Además, esto le permite a la campaña generar sus propios marcos en el entorno digital.